¡Hay helado! ¡El tapicero! Ahora abriremos un litro de Skol. Estamos con Einar, el jefe del clan del Lobo, un asentamiento vikingo que pernoctó durante 2 días aquí en el parque periurbano de Castala, a la intemperie, como sus ancestros les dejaron, pues ¿qué estáis haciendo? Estamos representando lo que vendría siendo un campamento de saqueo de un grupo danés del siglo IX. Lo principal que tenemos aquí son guerreros preparados para el combate, acompañados pues de un poco del séquito que vendrían. Tenemos que si tiendas para dormir, mucho armamento, forjas, aves rapaces para cazar y alimentarse. Entonces estamos recreando precisamente eso, lo que serían los vikingos, como comúnmente les llamamos. Los vikingos que descubrieron muchas cosas, aparte de América, llegaron hasta estas costas también, hasta Dalías. Correcto, correcto. Tenemos relatos de los vikingos que pasaron por Cádiz, por Sevilla, Algeciras. Llegaron, se teoriza que pararon en Almería comercial, porque en aquellos tiempos era un gran puerto del Mediterráneo, seda, algodón, esclavos, era de los principales centros. Además también llegaron a Italia, saquearon grandes ciudades de Italia como Luna, llegaron a Constantinopla, atacaron Constantinopla, fueron, el terror de toda Europa. Eran tan crueles, eran tan duros, tenemos que hacerle caso a las películas que estamos viendo, eran tan salvajes. A ver, no eran muy diferentes a un grupo de guerreros de aquellos tiempos. Estamos hablando de la época de la Reconquista, estamos hablando de la guerra europea, de Carlomagno, de toda Europa estaba en llamas en la Edad Media. ¿En qué se diferenciaban los vikingos de los cristianos y por los que decían que eran tan salvajes? Que al no ser cristianos y buscar oro y plata, atacaban la iglesia. Eso para una persona cristiana del siglo IX... He dicho que os calléis. ¡Hacedle caso al jefe! Si no, rodarán cabezas esta tarde aquí en Castala. ¿Qué estaba diciendo yo? Estos vikingos, lo que se diferenciaban principalmente del resto de los cristianos, era que atacaban las iglesias para conseguir el oro, no tenían ese respeto por lo sacro. Y eso para una persona de la Edad Media, completamente cristiana, que creía que Dios era lo absoluto, era algo inconcebible. ¿Cómo iba por eso le decían bárbaros. Claro, eran paganos, gente del norte, demonios, los llamaron las crónicas. ¿Qué edad de media tenía un vikingo o una vikinga? Claro, al estar en los países nórdicos, sin este solecico que tenemos aquí ahora, pues era importante, era un factor también importante, ¿no? Claro. Esto gracias a la dieta, que era mucho más nutrida que en el resto de la Europa medieval, feudal, sí se conseguía que la población viviera más años. Tenían mucha más salud, mucha más altura, debido a que comían mucha proteína, por todo el pescado, por todo el ganado, además, en aquella época era un momento de un buen clima medieval, por lo tanto, había mucho grano. Entonces la media sí podía estar unos 50, 60 años de vida. Eso sí, hay que decir que si venía clima malo y la gente empezaba a sufrir, se solía coger a los ancianos y se le abandonaba en el bosque, ancianos y heridos, porque la población no podía hacerse cargo de esa carga. ¿Cómo se divertía el pueblo vikingo? ¿Eran también tomadores de cerveza, hidromieles? ¿Cómo pillaban la papa? Lo principal que bebían era hidromiel, que se cogía una miel, se mezclaba con agua y con fermento y se dejaba que todo ese azúcar se fuera convirtiendo en alcohol. También bebían vino, pero era un producto exótico venido de Europa de importación y solo lo tenían los grandes nobles. Y sí es cierto que tomaban algunas otras bebidas espirituosas, como un poco de cerveza, pero ya en menor medida. Pollos, cerdos, vacas, mucho pescado, era la principal base de la dieta, lógicamente, junto a todos los granos que se podían cultivar en toda Escandinavia. Y hacían queso también, un queso muy particular. Correcto, hacían un queso que nuestro cocinero aquí va a hacer una demostración de esa receta, de cómo se producía el queso, y hasta tal punto que cuentan por ahí que algunos vikingos se quedaron en la zona de Sevilla a producir precisamente eso, queso.
Sus dioses eran tan temidos, había dioses masculinos y dioses femeninas. Correcto, correcto. Las deidades eran muy importantes en el mundo vikingo, pues los dioses eran los que hacían que todo funcionase. Tenemos principalmente a Odín, dios de la sabiduría, de la muerte, de la guerra. Thor, protector del hombre y se ocupaba de la agricultura. Tenemos a Freya, diosa del amor. Frey, dios de la fertilidad. Tyr, dios de la guerra. Y así tenemos un gran abanico de dioses que, vamos, que no tienen nada que envidiarle al panteón griego o romano. Y sobre todo, ¿qué significa la palabra vikingo? Pues vikingo se teoriza que viene de hombre de los fiordos, de la zona de Escandinavia. También hay otras teorías que pueden enlazarse con los ingleses, que vendría siendo saqueador, pirata, pero ya estas teorías no están tan fundadas. Bueno, muy interesante. Sois una asociación que me comentaba antes que sois de toda España. Hay gallegos, murcianos, incluso daneses, ucranianos, un poquito la ONU, ¿no? Bueno, a ver, todos tenemos nuestra base en España y demás, pero nuestros compañeros, sí es cierto, o que proceden o que viven en otras partes de toda Europa. Por ejemplo, tenemos un compañero que vive en Andorra, otros que viven en la propia Holanda y son daneses. Tenemos de toda España y nos juntamos principalmente por el gusto por la historia y la recreación histórica. ¿Cuál será vuestra próxima cita para que las personas puedan estar un poco en convivencia con lo que era antes un asentamiento vikingo, pero muy bien, ¿eh? Hay una peste aquí a vikingo increíble. Pues ahora mismo no tenemos ninguna otra actividad programada, pero todo este material de campamento es de aquí, de la zona de Almería. O sea que en cualquier momento alguien nos puede decir, oye, ¿queréis montar? ¿Queréis hacer esto? O nosotros mismos tenemos quedadas de forma mensual o trimestral y nos juntamos, o ya sea para entrenar con las armas, ya sea para hacer talleres de textiles. Gran parte de las piezas que llevamos aquí las hemos hecho nosotros. Tenemos herreros, tenemos costureras, tenemos cocineros, agricultores también, tenemos de todo. Muy bien, encantado. Igualmente. Ha sido para mí muy divertido y sobre todo muy educativo. A ver, la base de la recreación histórica que nosotros hacemos es precisamente eso, en educar y enseñar a todos los jóvenes lo que puede dar de sí la historia, porque la historia que ustedes ven en los libros de escuela es todo muy aburrido, muy... Sí, ahora Carlomagno se coronó. Fechas, datas. Pero no viven la historia. Aquí sí lo vive. Aquí dicen, fíjate cómo vivían, qué hicieron estos vikingos, cómo era el día a día de la gente de aquella época. Y en eso es lo que nos basamos, de forma cultural enseñar a la gente otra manera de aprender la historia. Este va de un guerrero de clase media. Tenemos su gambesón para protegerle de los golpes. Si fuera de clase alta llevaría una cota de malla por encima. Tenemos con su espada, su casco Spanheim y un escudo. ¿Cómo? Spanheim. Spanheim, un casco nasal. Y además podemos comprobar que el casco funciona de verdad y te salva de un espadazo. ¿Y a qué no te ha pasado nada? No ha pasado nada porque me has pegado antes 2 mandoblazos bien dados y ya está la cabeza preparada, pero que esto te pillaba y te podía dejar en lo que lo vivo. Sí, dímelo a mí. Francisco, que estoy estudiando. Dándole gracias a las deidades vikingas, al dios Thor. Thor, Odín, Tyr. Cada día te quiero más, Odín, Odán. ¡Hail! Francisco es morenillo, pero usted sí que tiene cara de vikingo, macho. Sí, alguna que otra vez me lo han dicho. ¿No? Bueno, ¿y qué sentido le sacáis esto yendo a los sitios y explicándole a todas las personas cómo se vivía antes? A ver, pues, en este clan? como es a nosotros una cosa que nos llama bastante la atención, el saber cómo era, ¿no? Pues la verdad es que llena, ¿no? Esto de llegar aquí, el vivir pues, esto con los demás, ¿no? No sabría del todo cómo explicarlo, la verdad es que me ha pillado en braga, pero No. los calzoncillos no son históricos. ¿Tú crees que podríamos vivir como se vivía antes? ¿Estamos adaptados? ¿Podemos vivir un fin de semana o más tiempo? No todo el mundo,
pero al final sí podríamos. La vida se abre camino, ahí no hay más. Ahí está. Esto es sobrevivencia. Antes no se vivía, se sobrevivía, ¿no? Básicamente. Una vida dura, pues sabes que al final pues, viven los que pueden, Claro, no es que los que quieren. Claro, los vikingos desde los 11 años pues ya eran personas. Eran hombres. Eran hombres ya. Eran hombres. Un hombre tenía 14 años y tenía familia, mujer, hijos. Y su vida, pues ya sabía que eran 10 años, 15, todo lo más. Más. Un hombre con 30 años era un anciano. Tú no eres español. Yo soy danés, yo soy autóctono de tierras Tú vikingas. sí tienes sangre vikinga, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Por qué no dejaron nada escrito, ni petroglifos, ni nada? Eran tan... No, tienes que pensar que era una cuestión de culturas. La cultura descendiente más de los sumerios y luego a los romanos quedaba todo registrado en pergaminos porque había profesiones de la escritura. En cuanto a los vikingos, eran los escaldos los que contaban las historias y los que contaban las hazañas, pero era algo que iba de boca a boca, algo casi muy tribal, casi primitivo, pero que le daban a ellos una gran importancia a la palabra, el uso de la palabra dada, no al de la palabra escrita. Entonces todo se iba en cuanto a la poesía, al recitar, y se han perdido, por desgracia, por eso, muchísimos escritos, mucha información que nos daría a conocer más a los vikingos. Esto hace que la recreación histórica vikinga sea tan interesante porque hacemos una investigación experimental, poniéndonos en su situación, vemos el desafío al que se enfrentaban, vemos cómo deberían resolver las situaciones con lo que tenían, porque todo lo que utilizamos está inspirado y basado en los yacimientos arqueológicos, tanto en tumbas, sobre todo en tumbas, como en distintos tipos de restos. Las tumbas se han conservado muy bien porque la idea era la preservación y hay mucha riqueza, pero claro, hay tan pocas tumbas que encontrar cascos es difícil, encontrar ropa es peor porque se deshace. Entonces hay muy poquito con lo que trabajar y mucho con lo que desarrollar, y es por eso por lo que estamos tan contentos de hacer esto, porque sentimos que estamos aportando y aportamos cada vez más conocimientos a la historia de los vikingos. En esa época tan oscura, tan tenebrosa, tan salvaje... Coño, me he cargado... Fran, no he sido yo esta vez. En 10, tío. Me he cargado la cola del zorro. Ahora tendrá que coger a las Azores. Pues fíjate tú lo que iba a preguntar yo, que en ese tiempo tan oscuro y tan tenebroso, ¿había tiempo para el amor? La sociedad era bastante más diferente a la romana, que era la que predominaba en toda Europa, y la mujer tenía bastante más libertades y derechos, pero no tantos como la gente quiere vender en las películas más modernas. Una mujer pues podía tener tierras y podía tener distintas propiedades, pero las gestionaba aún así o el marido o el padre, el que se consideraba que era igualmente una cosa más de hombres. Pero seguía siendo su propiedad y ella también tenía una palabra y una decisión. Si la mujer se casaba, porque podían divorciarse, y se casaba con otra persona, esas tierras pasaban a ser parte de ella y su nuevo marido. Y el anterior marido pues se quedaba en la estacada. Pero claro que había enlaces, había matrimonios diferentes, claro, a los que tenemos hoy día, y diferentes ceremonias, no solamente nupciales, sino de cortejo. Mi madre me dijo que yo tendría algún día un hombre navío y lejos llegaría, de pie en la proa, recto y hacia el cielo, muchos hombres malos, eso es lo que veo, eso es lo que veo. Mi madre me